Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 3 de agosto del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos 1 al 17 y la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 2. Jesucristo es nuestra justicia y viendo los libros que estamos en este momento leyendo, tanto el de Romanos como el de Jeremías, pues para poder comprender también la justicia de Dios, creo que los escritores sagrados de estos dos libros nos están mostrando cómo es la injusticia del ser humano, cómo se comporta el ser humano a pesar de tener todas las condiciones para que tuviera una buena vida, para que tuviera una vida equilibrada, una vida sana, una vida conforme a su creador y conforme al diseño perfecto que él había hecho. Pero tanto Jeremías en un contexto previo al exilio, donde de alguna manera el pecado de Judá había llegado al tope, donde ya no había marcha atrás, donde el Señor ya había emitido un juicio. Y en el libro de los Romanos vemos cómo ya no se limita simplemente a su pueblo, sino que nos menciona la condición injusta y pecaminosa en la que el ser humano se encuentra. Creo que cuando somos conscientes, cuando somos humildes de reconocer los caminos en los que hemos estado lejos del Señor, pues yo creería que tendríamos como mejor y como más valorar aquella obra redentora y de justificación que el Señor ha hecho con nosotros. Son expresiones incluso digámoslo así, un poco osadas en el lenguaje de San Pablo, que para este tiempo son o serían un escándalo completo porque San Pablo y ni Jeremías se están midiendo, como hablábamos del profeta, que el profeta simplemente tiene que hablar. Ay de mí si no lo hago, decía el mismo Jeremías. Tiene que pronunciar los oráculos del Señor, tiene que denunciar el pecado del pueblo, tiene que anunciar lo que vendrá como consecuencia de las acciones del pueblo, ya sea para bien o ya sea para mal. El libro de Romanos, ayer, la epístola de los Romanos, ayer terminamos en el versículo 22 y rápidamente hablamos de lo que el hombre en pecado hace, ¿sí? Dice, habiendo conocido al Señor, a pesar de haber conocido al Señor a través de lo creado, ¿qué hizo el hombre? Cinco cosas. No le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, obviamente como a Dios, dice, se envanecen en sus propios razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios se hicieron necios. Esto es muy parecido a lo que describe también Ezequiel de cuál fue la causa del pecado de Sodoma. ¿Sí? Ezequiel va a describir cinco cosas también fueron el pecado de Sodoma, entre ellas que no le daban ayuda a los necesitados, que estaban llenos de ocio, que estaban llenos de soberbia, que no ayudaban y no solo ayudaban al necesitado, sino tampoco reconocían al Señor. Esto que describe San Pablo es lo que luego va a traer la condición de ausencia de justicia del hombre. ¿Sí? Hemos hablado que la justicia tiene que ver con rectitud, tiene que ver con equidad, tiene que ver con verdad. Y estas actitudes del ser humano que describe Pablo es lo que va a traer actos completamente en contra de la justicia divina, que es lo que el mundo está viviendo hoy en un completo desequilibrio y caos. Sigamos y acompáñenme por favor a la descripción de la epístola a los romanos para no añadirle ni quitarle, porque creo que lo que él nos está mostrando, reflejando. Es como una radiografía de la condición del ser humano en su pecado. Ahora piensen que Pablo evidenciaba esto hace 2000 años, cuando la población del mundo sería, no sé, el
1% de lo que es la población mundial hoy. Ahora imagínense cómo esto se ha multiplicado en proporciones dantescas de la maldad, porque cada ser humano que están haciendo, que no es orientado y que no es llevado a la verdad divina, a la justicia divina, pues es un potencial, digámoslo así, infractor de la ley del Señor. Y esto se multiplica y se multiplica y se multiplica, y por eso el mal se volvió algo normal en medio de nosotros, porque es tanto, es tan común que se volvió normal. Y hay una normalización del pecado, ¿sí? Por eso, como advertía el mismo profeta, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, ¿sí? Es como un humorista decía en algún momento, el mundo está al revés, ¿sí? El mundo está completamente al revés. Entonces miren lo que dice, y volvamos para terminar el capítulo 1. Dice: después de estas 5 actitudes, profesando ser sabios, se hicieron necios. Pasemos al versículo 23 del capítulo 1 de Romanos. Dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer ellos? En su supuesta sabiduría, cambian la gloria del Señor, que era incorruptible, que no tiene semejanza. La única semejanza que lo menciona el libro de Génesis, que tiene el Señor, es el ser humano, pero no para adorarlo, ¿sí? Pero no para adorarlo. Por eso, desde el Antiguo Testamento, el Señor estuvo en contra de las imágenes, todo tipo de imágenes, porque se terminaban volviendo una especie de fetiche del culto para el pueblo, y terminaban adorando la obra de la creación que al mismo creador, ¿sí? Y el Señor siempre les advirtió sobre esto. Entonces dice, cambiaron la verdad de Dios, entonces empiezan a adorar a la creación más que al creador. Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces empiezan a tener prácticas. Miren, el Señor crea al hombre, y todo lo que el Señor hizo es bueno. Había una doctrina en la época del Nuevo Testamento, en el inicio de la iglesia, que era el gnosticismo. El gnosticismo, estoy hablando de la doctrina de hace 2000 años, seguramente hoy tendrá otras variaciones, pero en la doctrina de hace 2000 años, el gnosticismo negaba, digámoslo así, para el gnosticismo todo lo material era malo, ¿sí? Por eso ellos negaban la historicidad del Señor Jesucristo. Por eso para ellos negaban de que él hubiera sido hijo, que hubiera sido encarnado, y solo lo veían como la deidad. Entonces, para ellos todo lo material era malo y todo lo espiritual y supranatural era bueno, ¿sí? Y no está bien. ¿Por qué? Porque es que el cuerpo también lo creó el Señor, porque el cuerpo también es una obra del Señor. El cuerpo, el alma y el espíritu son obra perfecta del Señor. Nada de lo que el Señor hizo es malo, es bueno, es perfecto. De hecho, Él lo dijo en Génesis 1 y 2. Todo vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, ¿sí? El cuerpo no es malo. Y esa idea de que el cuerpo es malo, de que es pecado, eso es una idea gnóstica que niega también que el cuerpo le pertenece al Señor. El cuerpo debe ser un medio a través del cual honremos y bendigamos al Señor. ¿Cómo lo dice Pablo? Pablo dice, somos templo del Espíritu Santo, por eso glorificad al Señor en vuestro cuerpo. Somos un templo, somos el vehículo de la presencia del Señor. Así que, pues, teníamos que honrar al Señor con el propio cuerpo, en lo que hacemos con nuestro cuerpo. De allí que también la Biblia advierte, seguramente de mentes muy abiertas, de poner marcas sobre su cuerpo. Y miren que la práctica de las marcas sobre su cuerpo es un tema espiritualmente muy delicado, porque la marca en el cuerpo era una pertenencia. ¿A quién se marcaba? Animales que pertenecían a un amo, ¿sí? ¿A quién se marcaba? A esclavos que tenían un amo. Cuando alguien marca su cuerpo, de alguna manera se está esclavizando a aquello que se está marcando el cuerpo, ¿sí? Y pues lo vemos como una moda, como algo muy estético. Entonces, no, pónganme aquí la imagen
del cantante de moda, ¿sí? ¿Saben espiritualmente en sí qué está implicando? Que yo pertenezco a ese personaje. Ahora, ¿qué influencia tiene ese personaje? ¿Qué hay en el espíritu de ese personaje? ¿Qué hay en esa persona que yo le estoy dando, como entregando mi cuerpo? ¿Sí? Seguramente muchos lo verán como un legalismo, lo que quieran, que es la manera de aprobar el pecado en medio de la iglesia, es decir, decirle a todo que es un legalismo. Pero es que es bíblico, el cuerpo también era un lugar para adorar y darle culto al Señor. ¿Qué dice? Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y esto no es solo un tema de humanismo, esto es un tema de verdad de rendirle culto a las criaturas antes que al Creador, ¿sí? El culto al propio cuerpo, pero también el culto a otros, a animales, a lugares, no sé, a hábitos, a organizaciones, ¿sí? Dice el versículo 26. Por tanto, el Señor los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. O sea, que sus vidas, sus cuerpos tenían una función natural. Y esa función natural la tergiversa, ¿sí? Esa función natural la cambian y empiezan a hacer otras cosas que no es de acuerdo a su naturaleza. El cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer fueron diseñados, tienen una naturaleza y tienen unas funciones en esa naturaleza. ¿Qué dice? En su necio corazón, en su entenebrecido corazón, en su propia sabiduría, en su propia justicia, empiezan a cambiar el orden natural de las cosas. Dice el versículo 27, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ojo, oído, creo que todos ustedes son bastante inteligentes para entender lo que está diciendo la Biblia. De igual modo, también que los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y es algo que en algún momento, incluso en la época de Pablo, era normal. La cultura griega tenía esta tendencia, ¿sí? Como menospreciaban la mujer, se amaban mucho entre los hombres. Y era un amor romántico, era un amor erótico. Y esto está en contra de lo que el Señor justamente había establecido para el ser humano. Dice versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿sí? Pues simplemente, si el ser humano ha sido tan atrevido de contrariar el diseño perfecto, se ha sido tan atrevido de negar la justicia divina, pues obviamente simplemente, ¿qué están haciendo? No aprobaron tener en cuenta al Señor. Cada uno hizo lo que le pareció. Dice, ¿qué hizo el Señor? Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, el Señor, ¿qué hace? Él no obliga a nadie. Entonces, tu mente, tu propia sabiduría, no tienes en cuenta al Señor, hay necedad, se entenebrecieron tus razonamientos, no glorificaron al Señor, no dieron gracias, pues listo. Cada uno asuma las consecuencias del camino que va a enfrentar. Y mire la lista que sigue, tan impresionante cómo identifica Pablo el ser humano que anda en injusticia. Entonces dice, versículo 29, estando atestados de toda injusticia. Mire lo que va a describir. Atestados, o sea, están hasta el tope de injusticia, ¿sí? O sea, de falta de rectitud. Hablábamos de la mentira, del engaño, de la confusión, del orgullo, de la soberbia. Están atestados de injusticia. Por eso hay un entorno, hay una cultura tramposa, mentirosa, mañosa, manipuladora, violenta, hostil, y eso se vuelve normal, ¿sí? Es, es normal, para la gente es muy normal mentir, engañar, traicionar, quedar mal,
criticar, juzgar, señalar, menospreciar, maldecir, se vuelve algo cultural, ¿sí? Pero porque el hombre en su corazón se dejó atestar de injusticia. Y dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación. Acuérdense que la fornicación viene la palabra porneia, y viene también pornografía. Y la fornicación es tanto en solteros, que hay relaciones sexuales prematrimoniales, o casados, relaciones sexuales extramatrimoniales. Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, ojo, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Qué creatividad para el mal, qué creatividad para deshonrar a Dios, qué creatividad para deshonrar él mismo, la dignidad del ser humano. Dice, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿por qué habían entendido el juicio de Dios? Yo les expliqué ayer que su eterno poder y su deidad, el Señor lo había hecho claramente manifiesto por medio de las cosas hechas. Entendiendo el juicio de Dios es la rectitud del Señor, entendiendo que el Señor es perfecto en sus caminos, arriesgando que al contrariar y contradecir esos juicios rectos del Señor, pues van a venir consecuencias, pero ¿saben el hombre qué le importa? Nada. Por eso dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Sí? Porque a pesar de que conocen los juicios rectos del Señor, no le importa. Cuando usted habla con personas que están entenebrecidas, no les importa morirse. Cínicamente, engañosamente, hablan del infierno como su destino y no les importa, ¿sí? Y solo quieren vivir el momento, el instante. Y es más, claro, que es lo más fácil para probar estas acciones, negar. El infierno no existe, el cielo no existe, ¿qué más infierno que este? Entonces más bien disfrutemos, como si yo con negar fuera a destruir al Señor, como si yo con negarlo fuera a destruir sus leyes eternas. No hay cosa más ilógica que eso. Dice el versículo 32, eh, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, ahora pensemos en esto. Si somos humildes y si somos sinceros, es muy posible que en nuestra vida haya que chulear uno o más de uno de esta lista que describe San Pablo. Y lo que de alguna manera Pablo nos quisiera decir, creo yo, es que no hay hombre justo sobre la tierra, es que todos éramos dignos de muerte, es que todos en algún momento hemos cometido actos vergonzosos, injustos, que están en contra del favor del Señor. Y quiero decirle, que el hecho que usted no haya cometido faltas inmorales, aparentemente inmorales, pero mire que aquí describe la murmuración. Algunos, los cristianos, tenemos la tendencia equivocada a categorizar el pecado. Entonces, para algunos, juzgar y criticar, eso no es nada, y fornicar u otro tipo de pecado, asqueroso, pero están en la misma lista. Pecado es pecado. Entonces, lo que yo entiendo que Pablo también nos quiere aterrizar es, bajémonos de esa nube. El hecho que ustedes no hayan hecho, no hayan cometido alguna inmoralidad como estas tan atroces, pero también hay otras faltas que igualmente son pecado delante del Señor y que nos hace ser injustos delante del Señor. Y en eso tenemos que ser humildes para valorar la obra que Jesucristo hace en nosotros de justificarnos. Todos merecíamos la muerte. Yo he escuchado gente que engañosamente es un poco altiva y casi que agradece a Dios por él mismo, o sea, casi que Dios se ganó la lotería con ese creyente.
Casi que, Señor, agradece que llegué aquí. O sea, soy tan bueno que casi que me debe rendir culto a mí. No, de ninguna manera. Todos fuimos sacados del polvo. Todos nacimos en pecado. Todos nacimos en pecado. Porque todos venimos de una herencia por esa puerta que abrió Adán y abrió Eva para la humanidad. Que unos más o menos, mire, la justicia del Señor es absoluta, como la justicia del ser humano es completamente relativa. La santidad es una sola, el pecado es pecado, punto. Y nosotros que categorizamos decimos pecados suaves, pecados duros, mentiras piadosas, no, no, pecado es pecado, mentira es mentira. Y aquí en esta lista seguro que todos estamos. Y aquí estamos por la misericordia del Señor, cubiertos por la obra que él hizo en la cruz, redimidos y justificados. Dice versículo 1 del capítulo 2, por lo cual eres inexcusable hombre quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Todos en algún momento nos hemos comportado de manera injusta. Y más que juzgar y señalar, estamos es para agradecer por la redención nuestra y para interceder por el mundo y alejarse y apartarse del mal. Nosotros no podemos ser admiradores del mal y tenemos que tener posturas frente al mal. Por supuesto que sí, porque bueno, yo voy a interceder por otro por la salvación, pero no voy a participar en su pecado. Yo voy a interceder para que el Señor tenga misericordia, pero tampoco voy a poner en juego y en riesgo mi vida que estoy tratando de enderezar de la mano del Señor. Dice el versículo 2, pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, ¿sí? O sea, contra los que practican tales cosas, insisto, ahí cabíamos perfectamente nosotros. Dice el 3, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Mire, cuando Pablo habla del espiritual, dice que el espiritual todo lo juzga, pero cuando hablamos de espiritual, tiene que ser una persona que ha sometido absolutamente todo su ser al Señor. Y no habla que juzga las personas, juzga las cosas. Y cuando juzga las cosas es que tiene, acuérdense que el juicio tiene que ver con la razón, tiene una capacidad de discernir todas las cosas tal y como son, pero no está juzgando y menospreciando a nadie porque él sabe que fue sacado del lodo cenagoso, porque también fue tomado en medio de las ovejas, porque fue rescatado de una vieja manera de vivir. Y es lo que Pablo está diciendo, venga, seamos humildes, porque en lo que usted juzga, si lo hace, usted también está y es digno de condenación. No podemos señalar a nadie si nosotros mismos estamos metidos en eso. Y aún saliendo, no estamos llamados a juzgar a nadie, las cosas, no a las personas. Dice versículo 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. A mí me parece impresionante esto. La benignidad del Señor me debe guiar al arrepentimiento. Pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mire, esto no lo perdamos de vista. Hay una corriente extraña que se jacta de la gracia divina y cree que en la gracia no hay que hacer nada. No, el Señor sí mira sus obras. El Señor mira las obras vivas en fe y en amor que usted hace. Y si usted mira Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, ese mensaje a las iglesias está juzgando las obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Usted no puede decir, yo tengo una fe, y usted no manifiesta el testimonio de esa fe a través de sus obras. Voy a terminar de leer del 7 al 10 para que oremos. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, si usted persevera en hacer el bien y está buscando gloria, honra e inmortalidad, tendrá vida eterna. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, sobre todo el ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz
a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también a los griegos. ¿Sí ve? Eso es justicia. Eso es justicia y hay que estar tranquilos. Por eso dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien, porque en su momento habrá recompensa. Haga lo que tiene que hacer. Y hay algo en lo que nos equivocamos mucho tristemente, que haciendo lo que debemos hacer, nos jactamos y demandamos. No es mi deber. El deber del siervo es hacer lo que su Señor le está indicando. Y es nuestro deber hacer el bien. Es nuestro deber actuar con justicia. Es nuestro deber actuar con verdad. Es nuestro deber ser equitativos, juiciosos, lúcidos. Ese es nuestro deber. En su momento, la recompensa viene el Señor o en esta vida, algunas cosas seguramente, y en la eternidad. No hagamos otra cosa que lo que debemos hacer, lo que nos corresponde. Perseveremos en el bien. Muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago. ¿Sí? Y el Señor es bueno, si le da curiosidad, le hace los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, cómo el Señor está juzgando obras, ¿sí? Porque lo que es el hombre en su interior, tal es él. Lo que yo tengo en mi mente, en mi corazón, así voy a actuar. Y tenemos que ser diferentes, y tiene que haber una diferencia en el creyente. El creyente no puede comportarse de la misma manera que se comporta el injusto, porque hemos sido justificados. Yo creo que entendiendo un poco lo que Pablo nos está diciendo, bueno, y tengan en cuenta Jeremías 18, el alfarero. Él es el alfarero. Y dice que una vasija se ha hecho a perder en las manos del alfarero. Dice, no podré hacer yo de nuevo, volver a formarte. Debemos ser muy humildes y muy agradecidos. De allí viene la adoración, de allí viene la alabanza. Cuando reconocemos de que éramos merecedores de la muerte, cuando reconocemos que merecíamos pues, la condenación, pero que Él en su misericordia nos extendió su bondad y en su amor nos extendió su misericordia. Deberíamos ser más agradecidos, deberíamos ser más humildes, deberíamos adorarle más, amarlo más profundamente. No tendríamos cómo reclamarle absolutamente. Todo lo demás es añadidura. Así que démosle gracias al Señor que estamos aquí, que podemos ir a su palabra, que podemos escucharle y que tenemos esperanza viva en Él. Yo te pido, Señor, que por el poder de tu Espíritu nosotros despertemos a tu verdad. Te suplico, Eterno, que sea tu palabra abriendo en nosotros, Señor, en nuestro corazón, a ti, a tus pensamientos, a tu perfección. Yo te agradezco, Señor, porque como cantábamos hace un rato, Señor, fuimos un pecador, unos pecadores. Nos escondimos de ti, no merecíamos el regalo de tu amor. No merecíamos que tú fueras a la cruz, pero fue tal tu amor que no había otro camino. Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros hemos sido injustos. Todos nosotros hemos fallado. No hay ninguno que pueda decir que nunca ha pecado o ha fallado. Así que todos hemos sido beneficiados de tu misericordia y de tu justicia. Danos un corazón humilde, danos un corazón agradecido y danos un corazón adorador. Adorar es amar profundamente y se ama a aquel de quien se ha recibido todo. Danos la humildad no para juzgar a las personas, sino para orar por ellas, Señor, y para también advertir, cuidarnos y apartarnos. Despiértanos a tu verdad, abre nuestros sentidos a procurar, Señor, agradarte, porque yo estaba condenado a muerte. Éramos unos reos de la justicia condenados a la muerte y destrucción. Y tú pagaste mi deuda. Alabado y bendito seas. Gloria a tu santo nombre por siempre. Y déjame entonces agradecerte y bendecirte por esa obra de amor que haces
has hecho y harás, Señor. Te bendecimos por este nuevo día que nos concedes, en el nombre de Jesús. Amén.